Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal Charlando a Ciegas. Yo soy Esperanza, soy una mujer de piel morena clara. Tengo una blusa a rayas blancas y azules de manga larga y con cuello. También llevo puestos unos lentes de color vino o color carey de forma redonda. El armazón es fino. Llevo puestos unos aretes en forma de arracada de color dorado y un poco más arriba de estos unos corazones igual en color dorado un poco más pequeños. Mi cabello es negro, corto, a la altura de la nuca y pues mi fondo es pasto. Es un fondo de los que tiene esta aplicación. Y pues bueno, esta noche tenemos una sección más, un capítulo más de su sección favorita llamada Entrevistas a Ciegas. Y pues tenemos como invitado al profesor Hazael Rivera. Él nos va a platicar acerca de la pedagogía musical, más específicamente aplicada al aprendizaje del piano. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches a todos los que te escuchan, los que nos escuchan. Pues yo soy el profesor Casa de Rivera, soy un hombre de 45 años, traigo chaleco gris, una camisa gris, tengo pelo negro y rizado, nada más que no lo pueden ver, porque soy rapado, de color viviense. Lo que sí tengo una barba entre cana y negros, es morena. Me da mucho gusto saludarte, Esperanza. Muchas gracias, profesor. Pues bueno, quisiera empezar preguntándole ¿cuáles son pues estas técnicas pedagógicas que sí o sí nos tenemos que aprender al momento de estudiar un instrumento y bueno, en este caso estudiar el piano? Muy bien, pues, bueno, comenzaría por decir, hablando de cuestiones pedagógicas musicales, eh, es un resultado la pedagogía musical, una cuestión histórica, donde, por ejemplo, si viéramos el libro de Newhouse, El arte del piano, él nos diría lo que otros profesores como Suzuki, por ejemplo, comentan, y eso es que la pedagogía musical, más bien la música, ya tiene su pedagogía. Es decir, la enseñanza de la música no surge a partir de las ideas pedagógicas, porque entonces nunca se hubiera venido a historia. Las ideas pedagógicas, en un promedio, tienen unos 200 años de antigüedad, de un desarrollo establecido, pero eso no quiere decir que antes no hubiera pedagogía, lo que no hubiera un desarrollo específico de esa parte. ¿Por qué digo eso? Porque lo primero que hay que saber es que la música por sí misma ya tiene una cuestión pedagógica. Y ahí es donde me gustaría dar la respuesta a la pregunta en cuanto a qué técnicas deberíamos conocer, qué cuestiones básicas. Bueno, primero que nada, y creo que como en cualquier cuestión que se quiera enseñar, uno tiene que saber hacer. Uno no puede enseñar a hacer. Entonces, una de las primeras condiciones es que uno sea capaz de hacer lo que le voy a enseñar, ya sea tocar una canción en el piano, ya sea cantar, por ejemplo, identificar acordes. Y otra de las cuestiones, y por lo mismo saber hacerlo, hay que también saber transmitirle al otro para que el otro lo haga, es decir, hay que hacerlo junto con el otro. Ahí hay hay una liga que es la explicación de las cosas, es decir, cuando voy a enseñar algo, hay un mínimo de explicación que le tengo que dar a alguien, pero a veces confundimos la enseñanza con la explicación, es decir, pensamos que enseñar se trata de dar toda la explicación, toda la monografía del objeto, y no necesariamente. Necesito explicar aquello que, que voy a ocupar. Por ejemplo, si voy a hacer una pieza que solamente ocupa do, re, mi, fa, sol, pues no necesito ocupar la, si, do, no tengo que explicar toda la escala de mayor, solo esas 5 notas y de inmediato poner a hacer. Entonces, la otra cuestión básica es el poder transmitirle al otro mientras lo hacemos, el poder hacer una plataforma para que el otro haga algo
desde lo más simple y que lo vaya haciendo a lo más complejo, donde uno lo hace junto con el. La otra parte ya la dije, el mantener una explicación de las cosas, poder dar una explicación, pero la explicación específica, la que voy a ocupar, cosas, ¿no? Y ya en un último comentario, como por no entrar en detalles tal vez más, pues eso, ¿no? Cuestiones más detalladas, se necesita tener un plan de desarrollo. Es decir, tengo estas acciones que estoy hablando son cada día, cada vez que doy la clase, pero yo necesito tener un plan de un trimestre, un semestre. En cada cuestión hay que ver cuánto tiempo es lo más adecuado. No hay una temporalidad, digamos, marcada, ¿no? Específica, más allá de decir, vamos a trabajar por 5 o 6 meses, ¿qué queremos lograr en ese tiempo? Y eso necesita un plan. Y ahí el profesor debe tener una serie de pasos establecidos, como una escalera, en la que va a llevar a su alumno para que cada clase vaya ascendiendo a cada escalón y se logre el objetivo. Y bueno, no sé si eso más o menos fue la idea de la respuesta. Sí, sí, claro que sí, profesor. Es algo bastante importante el tener el plan, el también tener pues esta visión acerca de lo que se va llevando en las clases y también esta misión, ¿no? Esta misión que se busca en el trabajo con el alumno. Y precisamente yo le quería preguntar, ¿cómo adapta usted los principios pedagógicos a cada uno de sus alumnos? Porque pues no todos llegamos pues en el mismo nivel, ¿no? Y ni en las mismas habilidades ni condiciones. ¿Cómo lo hace usted para poder adaptar y llevar pues a buen puerto ese objetivo del semestre, del trimestre? Bueno, pues creo que son varias cuestiones. Una es, y la principal, creo, el diálogo. Lo primero que hago cuando conozco a un estudiante, cuando viene, preguntar si puedo atender, si puedo dar un horario, lo cual en mi caso, pues a eso se limita la inscripción a que yo tenga horario y que el alumno esté inscrito en la escuela y le responda a la clase. Este, Cuando vienen y me piden eso, lo primero que hago es tener una entrevista con el estudiante. Y entonces ahí pues puedo saber muchas cosas, como cuál es su contexto musical, si ha estudiado el piano, si ha estudiado los instrumentos, si apenas va a empezar. Son muy pocos los alumnos. Mis áreas de atención son piano, farmacología, composición, canto, educación musical y órgano. Es decir, todos los que estudian piano en la facultad de música, menos los pianistas, no tengo alumnos. Con esto lo que quiero decir es que es un perfil muy específico de estudiantes, es muy diverso, porque hay estudiantes que llegan con experiencia y han tocado y ya están estudiando y vienen a estudiar bien. Y hay otros estudiantes que apenas van a empezar y van a hacer estudiar lecciones, la menor cantidad. Y eso ya me dice por dónde, por ejemplo, ya puedo yo trabajar con cada uno. Obviamente, pues, voy a hacer otra planeación con el que ya tiene cierta experiencia. Voy a Pablo Bautista, que acaba de entrar, ahorita va a apenas empezar. Y él me comenta ya todo el tiempo que estudió, entonces le pedí que me mandara una lista de todas las obras que ha tocado. Y cuando veo su lista, pues yo ya me doy una idea muy clara de qué cosas le puedo poner. Lo que no haría con alguien que va a empezar y pues ya sé el material didáctico que hay que aplicar. La otra cosa creo es que a partir del programa, porque hay un programa de escuela y pues obviamente esa es nuestra base, ¿no? Hay una libertad de cátedra en cuanto a cómo se va a enseñar, pero se deben cubrir los objetivos del programa. Y entonces en esos objetivos yo identifico lo mínimo que cada quien debería saber. Entonces, mientras logremos ese mínimo, estamos a salvo, vamos a decir, porque pues vamos a decir que menos que eso ya no correspondería a un nivel profesional que es el que nos estamos proponiendo. Y hacia arriba, pues realmente los objetivos de desarrollo se establecen con cada estudiante. No propongo las mismas metas para todos, porque eso sería irreal, por lo que tú comentas. Cada quien es diferente, cada quien tiene un ritmo distinto. Y luego, bueno, voy a mencionar otro aspecto, ¿no? Hay situaciones en la vida, ¿no? Es decir, a veces la gente
estudia, tiene mucha capacidad, pero luego se le presenta alguna situación y la tiene que atender y pasan 2 semanas y no estudia y luego se manda. Entonces, bueno, hasta con esas cosas a veces. Eh, y lo otro, bueno, volviendo a la comunicación, mantener una comunicación y un diálogo constante. A veces los estudiantes llegan a solicitar, se llegan a sentir abrumados por la cantidad de materias, de trabajo, de cuestiones, y bueno, a veces podemos hacer adaptaciones para que no se sientan así, o algo que ellos también, por ejemplo, dentro de ese mismo diálogo, cubrir alguna necesidad, algún gusto que ellos quieran tener, alguna pieza que quieran tocar, algún estilo que quieran abordar, y bueno, pues, como adaptar eso, creo que también es una parte de lograr eso. Sí, claro, ¿no? Sobre todo el tener esta visión hacia los alumnos, ¿no? Pues yo considero esta visión empática hacia los alumnos que, pues, los distintos ritmos de vida, los distintos ritmos de aprendizaje, inclusive también los distintos grupos, ¿no? Como comentaba usted, el área en el que usted, pues, da las clases de piano, pues son áreas que dan mucho hacia la variedad musical, ¿no? Eso es lo que me he dado cuenta. Tan solo etnomusicología, educación musical y canto, pues son de las más fuertes, ¿no? Que tienen la variabilidad en cuanto al repertorio. Y precisamente yo le voy a preguntar algo acerca, pues, de estos aspectos pedagógicos, ¿no? Y algo que siempre, siempre, siempre viene en mi clase, ¿no? La técnica y la musicalidad. ¿Qué tan importantes son para tanto para el inicio de la práctica musical como para la continuidad y pues un buen resultado? La técnica y qué más dijiste? Y la musicalidad. Ok. Bueno, pues es interesante porque definitivamente son dos aspectos que están muy relacionados. Es decir, una buena técnica debería desarrollar una buena musicalidad, pero también una buena musicalidad puede ser independiente de una técnica. Es decir, entiendo la musicalidad como una predisposición, como una determinada facilidad tal vez que uno puede tener para involucrarse en el ritmo musical. Y eso tal vez no se tomó una clase, tal vez no se aprendió de alguna manera, pero sin una técnica eso difícilmente se va a desarrollar, por lo menos en un instrumento o hasta en el canto, si estamos hablando de desarrollo integral. Yo creo, por ejemplo, ahora sí que sin ánimo de echar de cabeza a nadie, es más, ni siquiera voy a decir quién, pero había una escuela donde yo estudié, muy chico, donde el pensamiento general era el que, no, mira, no le enseñas técnico, es que toque. Y ahí tienes a los niños tocando el órgano con los dedos todos chuecos y todos tiesos, pero bueno, no se podía, salían las piezas. Eh, a veces, no sé, puede ser también el carácter, ¿no? Esto de dejar las cosas para después. Pero la técnica no es algo que se pueda tratar. Desde un principio se tiene que enseñar. ¿Qué es la técnica? Bueno, resulta que la palabra técnica casi es sinónimo de artes, de arte, que es hacer. Es un hacer, una forma de hacer. Todo tiene una forma de hacerse. No sé, a veces pongo el ejemplo en la clase de barrer y trapear. Uno no trapea y luego barre. Es al revés. Primero barres y luego trapeas. Entonces, si, si en eso hay una forma de hacer, como el piano, pues, se tiene que enseñar desde un principio una serie de cuestiones que van más allá de lo mecánico. Esa es la otra cuestión de lo técnico. No es nada más una cuestión de cómo se mueven los músicos. La técnica, por lo mismo que es una forma de hacer, tiene que ver con todo lo que está involucrado. Cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo. Bueno, tú lo sabes, Esperanza.
tienes a la clase la parte de la respiración, un elemento indispensable del desarrollo técnico. ¿Cómo voy a lograr mis objetivos? Y se parece un poco a lo que yo decía hace un momento de la explicación. No necesito explicar todas las cuestiones musicales, tengo que explicar aquello que voy a practicar. Bueno, la técnica la voy a desarrollar conforme los elementos. Si tengo una pieza nuevamente de 5 dedos, pues no necesito pases de dedo. Entonces, con 5 dedos es más que suficiente y esa es la técnica que desarrollo. Cuando pase el dedo, entonces ya veré qué técnica. Y lo que sí, y por lo mismo la musicalidad, pues no es algo que pueda quedar fuera. Si no tengo un resultado musical, entonces no estoy aplicando bien la técnica, pero también me estoy olvidando de mi primer propósito que me llevó a aprender esa técnica. ¿Por qué quise aprender la técnica? Porque yo quería hacer música. Entonces la musicalidad debería ser algo que sea una directriz todo el tiempo y sin embargo podría no estar. Es decir, la musicalidad sí podría ser desplazada por una forma de hacer más mecánica, ¿no? Por una técnica equivocada, pues, de manera que yo veo que son aspectos que se tienen que ir llevando todo el tiempo. A lo mejor un poco el balance en que cuando voy a estudiar cuestiones muy específicas, como una dicción, una voz, no sé, una frase, a lo mejor me tengo que enfriar un poco y enfocarme en cuestiones, en datos duros, pero nunca jamás me debo de olvidar de cuál es la motivación musical, el sentido del ánimo, de la emoción. Por eso nosotros tenemos la instrucción de que cuando estamos estudiando, estamos tocando, en la etapa en la que lo estemos haciendo, siempre debemos estar siendo expresivos, ¿no? Porque creo que la musicalidad tiene mucho que ver con eso, con estar siendo expresivo. Y si no lo estamos aplicando, pues no lo estamos desarrollando, nos va a tomar por sorpresa y nos va a abrumar una musicalidad que nunca estuvo ahí. Eso creo que cuando ya uno domina esos datos duros, entonces uno se siente más libre de expresarse en ese sentido. Pero no es que la expresión no estaba, es que lo que no estaba era lo. Una vez que lo material ya está más hecho, entonces una expresión que siempre estuvo ahí moviéndose, ahora se mueve del ya un trabajo terminado. No sé si con esto respondo la pregunta. Sí, claro que sí, profe. Inclusive retomo algo que usted comentaba acerca de la corporalidad, porque muchas veces nos enfocamos en la parte que toca el instrumento, en la parte que está en contacto con el instrumento, pero no nos fijamos en lo demás, ¿no? Me acuerdo que usted en las clases me mencionaba, ¿no? La punta y la retaguardia. Y pues muchos decimos, ay, pues es que la retaguardia ya no cuenta, ¿no? O sea, es como que ya pues si no está en contacto con el piano, pues obviamente no tiene importancia, ¿no? Pero no, sí tiene mucha importancia, ¿no? Desde la tensión que usted comentaba, la tensión de los hombros, de los brazos, los dedos, inclusive la tensión del cuello tiene mucho que ver y la respiración porque me acuerdo mucho que usted comentaba, ¿no? De que este instrumento, en el caso del piano, pues no implica una respiración eh, para que el instrumento suene, ¿no? En el caso de los alientos, ahí sí, ¿no? Pero pues en este caso no, pero sí también, ¿no? O sea, porque si dejamos uno de respirar, o sea, nos ponemos todo tieso, así tensos nosotros, se va tensando todo el cuerpo y al final termina tensándose los dedos. Entonces, pues no ayuda el que pues se ponga una tensión excesiva, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Esta corporalidad, esta respiración y esta columna de aire, a lo mejor no directa al instrumento, pero sí para que lo demás se mueva y lo demás fluya, es algo bastante importante y que creo que muchas veces se deja de lado. Porque me ha tocado, ¿no? Me ha tocado escuchar que dicen, no, es que fulanito toca con las manos chuecas, es que ya se lastimó, es que tiene mala técnica, o inclusive que tú estás tocando con las manos y ya te torciste el cuello, ¿no? Entonces es como que, ay, ¿en qué momento pasó, no? Y es también tener esta percepción de lo corporal y es tener esta visión más holística, ¿no? Respecto hacia el aprendizaje del piano, tanto el instrumento sí, pero también lo que viene sustentando al instrumento, ¿no? Que estoy señalando mi cuerpo, ¿no? Todo lo que viene detrás de las manos.
y siento que es algo bastante importante. No sé usted qué opine, profe. Bueno, pues fíjate, tú misma lo acabas de decir. Un proceso de recuperación que no está presente en el caso de esta, que ya está tenso. Es decir, físicamente hay un efecto inmediato por una menor oxigenación y hay un efecto psicológico de angustia, de asfixia. Es decir, la interrupción del aire siempre va a generar eh, eh, y estaba pensando, por ejemplo, cuando uno se mete a nadar, cuando se mete en la alberca, bueno, si te vas a sumergir, aguantas la respiración, pero aún haciéndolo voluntariamente, se siente una cierta angustia de, a ver hasta cuando aguanto, ya me quiero salir y ya voy para afuera, y todavía no llego a la superficie, ya me desesperé, de que, ay, apenas salí, bueno, pero hay otro aspecto también, además del aspecto físico, que no hay que dejar de lado. Estamos hablando de la música, estamos hablando de la vida. Me refiero al aspecto espiritual. Resulta que la palabra espíritu, si uno busca su etimología, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la respiración. No puedo dejar de pensar, pues, mi fe, ¿verdad? Pienso cómo habla de Génesis, la creación, cómo Dios dio la vida al ser humano. Cuando estaba hecho el ser humano, no tenía todavía. La vida la tuvo hasta que Dios le insufló el aliento. Es decir, quiero llevar a ese nivel la reflexión sobre la importancia de que estemos respirando, porque así como hay procesos físicos que los podemos ver, que se nos tensan las manos, porque no estoy respirando adecuadamente, pues ya ni hablamos de procesos espirituales que no ocurren y que deberían ocurrir en una expresión musical. Eh, y para esto voy a resumir muy breve una idea de Edgar Villers, que él expone su libro de El valor humano. No me puse es el valor humano de con las bases musicales, pero él compara al ser humano con, bueno, más bien identifica elementos humanos como instinto, emoción y razón. Y dice que cuando estos están en unidad tienes al ser humano. Y en la música los compara y los relaciona con ritmo, melodía y armonía. Y dice, cuando esto está unido y cuando está bien ensamblado, tienes la música. Bueno, pero el ser humano todavía más arriba tiene al espíritu, la música más arriba tiene el arte. ¿Qué quiero decir con esto? Tomando de Edgar Villens, a veces aspiramos, por ejemplo, cuando yo estudiaba, no sé si se siga hablando así entre los estudiantes, yo mismo, que sí, pero termina, había un concierto, entonces invitábamos a los amigos, compañeros, cuando terminaba el concierto, ibas corriendo con tus amigos y le preguntabas, oye, si hubo música, y ya te decían, sí, sí hubo música, te daban por tu lado, o te decían la verdad, lo que fuera, pero bueno, ahora, si yo pudiera estar en esa situación, a lo mejor volvería a preguntar, oye, ¿hubo música? Y me dicen, no, sí, sí hubo música, y luego volvería a preguntar, y diría, oye, pero hubo arte, tanto leo un lugar más alto, es decir, estuve a nivel espiritual de la música, llegué a esos, no sé, quiero comentar esto. Cuando yo conocí la música de Ravel, por ejemplo, ¿no? Gaspar de Petrucci, o cuando conocí el segundo movimiento del primer concierto de piano. Bueno, me daba la impresión de que esa música me hacía viajar y tocar las estrellas así como si fueran cantando. Es decir, la espiritualidad que hay en la música es indudable. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si con la respiración estamos viendo que no tenemos ni el cuerpo listo, si no está una buena respiración, pues entonces del arte ya ni hablamos, ¿verdad? Es decir, no aspiramos a llegar a ningún proceso realmente artístico, realmente expresivo y de catarsis y de creación si no involucramos la respiración. Y por último, comento
que siendo el piano un instrumento tan artificioso en el sentido de todo el mecanismo que participa para que de una tecla que se oprime, una, un martillo le pega mejor. Y que el pianista lo que tenga que hacer es saber cómo conducir todo ese impulso interior, toda esa vida musical, vamos a llamar, como le diría Williams, todo conducirlo a ese instrumento por medio de la punta de sus dedos, como tú dijiste, no porque va a abstraerse del resto del cuerpo, al contrario, porque resulta que la punta del dedo también es cuerpo, pero bueno, es la parte del cuerpo que se pone en contacto con el teclado y finalmente donde uno tiene que aprender a trabajar. Bueno, pero tratando de explicar todo esto. Sí, claro. De hecho, es esta, pues es esta relación que se tiene, ¿no? Con lo corporal, con lo espiritual, que ahorita ya no se hace mucho, ¿no? Inclusive se está buscando, ¿no? Ya en la rama de la salud mental, pues que la salud es todo, ¿no? Es la salud física, emocional, espiritual y hasta social, ¿no? Y antes no, antes se tenía muy separado, ¿no? Sobre todo de los años de los 60, 70, más o menos se tenía esta idea de que la salud de la mente es una y la salud del cuerpo es otra, ¿no? Y aunando esto de la salud espiritual, también era una triada, ¿no? Que se tenía que, pues que nivelar, ¿no? Yo de hecho me acuerdo, ¿no? Que en la prepa era pues ese significado de salud, ¿no? El equilibrio entre salud física, emocional y social, ¿no? Y yo agregaría pues su cuarto, ¿no? Que sería la salud espiritual. Y yo considero que todos estos factores pues van combinados, ¿no? Y también fíjese algo de la salud mental también, ¿no? Porque pues yo le quiero preguntar a usted, ¿no? Como todos, pues somos humanos y va a haber días buenos, va a haber días malos. ¿Cómo le hace usted en las clases cuando le llega un alumno pues bajoneado, que no le fue bien, que lo cortó la novia, que lo dejó el metro? Entonces, pues le pasó todo, ¿no? En ese día. Y pues, ¿cómo le hace, ¿no? Para que pueda continuar con esta técnica bien, pero también sin perder esa humanidad que tanto pues se ha perdido estos días. Pues comentas algo, sí, muy cotidiano, como decía yo hace rato. El mejor estudiante de pronto llega y te dice, ay, no, es que no estudié por esto y aquello, y se murió el perico, lo dejó la novia, lo que fuera. Y bueno, creo que volviendo al tema de diálogo, desde un principio establecer esa confianza de diálogo, tu estudiante le permites, no es que le permitas, más bien le haces saber que él puede decirte lo que quiera, que está en un lugar seguro, que puedes dialogar, que siempre va a encontrar una forma de que todos han intentado también hemos oído atentos. Creo que pues hay que, ahora sí que hay que saber una medida, por ejemplo, ¿no? Dependiendo el tamaño del problema, porque a veces pasa que, pues no sé, tu estudiante te cuenta algo, yo no tengo como ¿cómo decirlo? No les pregunto más allá, no trato de indagar más allá de, sin siempre, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Sí, ya, pues cada quien te cuenta, ¿no? Y así como hay quien te dice buenos días y ya, punto, no, pues aquí llegando, hay quien de pronto te suelta y te dice, es que pasó esto. Sí me han contado cosas muy serias, ¿sí? Por ejemplo, que a veces, voy a empezar por ahí, a veces ha sido necesario dedicar esa clase a escuchar. Hay un momento en el que te das cuenta, que ya vas escuchando todo y dices, no, ya, aquí hay que dar contención. Creo que se trata de dar contención. Entonces, a veces ha pasado que cuando el problema así lo amerita, nos hemos llevado toda la clase en dialogar. Entonces, bueno, pues ahí es sobre todo escuchar y poder, pues no sé, en un momento aconsejar, si es que es la solicitud del estudiante, desde este lugar que somos profesores, donde a veces, pues no sé, quisiéramos hacer más por los profesores, pero también tenemos un límite.
Entonces, por ejemplo, a veces es recomendable al estudiante preguntarle si ya hizo tales cuestiones, si ya buscó tales alternativas. Si es un asunto de la escuela, por ejemplo, recordarle los canales que hay de la escuela. Si resulta que tiene una problemática, oye, mira, pues aquí está la oficina, acércate al coordinador, no sé, cómo darle esas cuestiones al estudiante que le pueden dar salida a su problema, sin uno involucrarse, es decir, uno no puede meterse tampoco a decir, a ver, yo te ayudo, yo me meto porque tenemos una relación que cuidar frente del maestro. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando pasa eso, algo que yo tengo muy claro en mi mente es, siguiente semana, ¿cómo va la cosa? No, pues que así, asado, muy bien, pues espero que vaya mejor, y vámonos a las clases, es decir, no, que no se vuelva un espacio que ahora vamos aquí a echar el café cada vez a dialogar, porque no se trata de eso, insisto, hay situaciones. De ahí para abajo, pues a veces se puede llevar media clase, se puede llevar 10 minutos, puede ser un comentario o tres frases. Básicamente te das cuenta cuando el estudiante ya como que se vació de alguna forma. A lo mejor no resolvió el problema, pero ya te lo dijo. Tú ya le dijiste una opinión. Bueno, muy bien, pues vamos ahora que venimos. Eso no se debe perder por la razón por la que estamos ahí, y eso es algo que creo que ese sería el cuidado básico. Sí, es algo bastante importante y un punto que toca es algo muy imprescindible. Sobre todo hoy en día, que es la escucha empática, ¿no? Esta escucha que se tiene del maestro hacia el alumno y precisamente sin perder la formalidad de la clase, sin perder la relación maestro-alumno, pero considero que es algo que desgraciadamente en muchos maestros pues se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo esta humanidad, esta empatía y se van haciendo, yo digo que como unas máquinas, ¿no? Que ya no se saluda, nada más como que llega, abre la puerta, se sienta, toca y se va. O sea, es algo, ¿y dónde está la relación humana, no? Y es algo que considero que usted lleva a cabo y que tiene, pues todavía, ¿no? Esa formalidad sí, pero esa formalidad empática y esa formalidad humanista, ¿no? Que no se le debe de quitar, ¿no? A pesar de que es una clase de piano, a pesar de que es un nivel superior pues no se tiene que quitar esta humanidad porque pues finalmente usted y yo y todos los que toman clases con usted pues somos humanos, ¿no? Y pues se tiene que tener esa fibra, ¿no? De humanidad que a veces se pierde, pero procurar no perderla, ¿no, profesor? Precisamente por eso. Sí, completamente. Bueno, a veces, no sé, podría uno decirse como anquilosarse, no sé, muy mecánico, y hay esos riesgos, ¿no? También está el riesgo al contrario, meterse demasiado, de pasar una línea, ¿no? Que ya no, a uno no le toca, por ejemplo, no sé, alguna vez vino un estudiante y me contaba sobre cuestiones, cuestiones incluso de medicamentos, de que tenía que tomar por depresión y cosas así. Y me lo contaba así con, estoy hablando justo de una de esas clases donde tuvimos que tomar toda la clase para tocar el tema. Entonces, yo indagando, oye, ¿y te estás atendiendo? Pues ya supe, estaba yendo con una persona y con el psicólogo de la escuela. Y eso me dio la oportunidad de ir con el psicólogo de la escuela y preguntarle, decirle, oye, mira, no quiero que me cuentes sobre este plano, quiero que me cuentes detalle más allá. Él está tomando esta clase conmigo, él se siente desanimado porque me decía que estaba desanimado en el piano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría yo hacer para ayudarle, ¿no? Para que se anime? Entonces, evidentemente, igual este psicólogo de la escuela no me, así como lo hablamos, no comentó nada de lo que están tratando de las situaciones y así, pero me dijo esto, él toca la guitarra, ¿eh? A lo mejor si le pones algo en el piano, que toque la guitarra así. Y eso ya me dio pie, pusimos unas cosas ahí de rockeras y fue para arriba. Entonces eso hizo una gran diferencia. Incluso cuestiones de repertorio.
él lo decía, claro, costaban trabajo, que no se hacían atractivas, pero que yo le explicaba, pues mira, yo sé que esto es como darte verduras crudas casi, pero por lo mismo te las tienes que comer, ¿no? O sea, pues es algo necesario. Bueno, lo acabó haciendo así en un muy buen nivel, le acabó agarrando el gusto completo, es decir, si lo animó, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es donde yo digo, no me debo de perder, es decir, yo, ¿qué más quisiera? Que ni él ni nadie tuviera depresión, pero que nadie se enfermara, ¿qué más quisiera yo? Pero cuando hay una realidad así, yo debo decir, bueno, pues, yo quiero que este estudiante supere su depresión. Muy bien. ¿Está en mí darle una terapia? No, ¿verdad? ¿Está en mí medicarlo? Tampoco. Pero está en mí hacer algo en la clase que lo pueda animar en cuanto al piano. Eso sí está en mis manos. Y eso es lo que voy a averiguar con su doctor, ¿verdad? Y entonces eso nos dio la oportunidad, sí, de hacer esta adaptación, ¿no? Volviendo al tema de cómo mantener esto. Sí, eso tal vez ilustre. Sí, claro que sí, profe. Sobre todo esta empatía y estos límites sanos que se tienen, eso nunca perderlos en cuenta, ¿no? Siempre tenerlos ahí, siempre tenerlos presente. Y precisamente, doctor, ya también es doctor maestro. Este, precisamente en esa escucha empática, pues en esa ayuda que se proporciona desde la trinchera del maestro de piano, cuando llegan personas con algún tipo de discapacidad, maestro, ¿cómo es su adaptación? Por ejemplo, no sé, discapacidad visual, discapacidad motriz, no sé si le han llegado, o personas que le ha tocado que son muy sensibles, hipersensibles al sonido. ¿Cómo es su forma de adaptar su práctica pedagógica musical? Bueno, pues nuevamente la parte donde tenemos que ver a cada persona. Y creo que ahí lo primero es, eh, hay que, ahora sí que uno, como profesor, lo primero es tomar la decisión de si uno sí o no va a atender a esta persona. La realidad es que uno podría no tener la capacidad. Cuando empezar con el ejemplo tuyo, cuando Alejandra Recolí estaba todavía en la coordinación, me comentó que te iba a asignar conmigo. Mi primer comentario fue, bueno, pero es que yo no soy especialista, yo no sé darle clases. No, pero es que fulano dijo que tú, y además el maestro Viesca va a estar ahí hablando, no sé qué. Bueno, entonces dije, está bien, digo, no, no por otra cosa, sino por, quiero saber si la escuela tiene un plan más allá. Como la escuela no tenía ese plan más allá bueno, unas intenciones, unas muy buenas intenciones, pero que no se han concretado. Lo que yo hice fue ir a hablar con la maestra Marilena Mercado, que ha tenido alumnos invidentes. Entonces le pedí pues una orientación mínima de cómo proceder y ella fue la que me dio las bases. Y es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Dependiendo del caso, uno tiene que saber dónde uno no domina, pero esto puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y donde no sé hacer algo, tengo que ir a averiguar, ir a completar esos conocimientos que no tengo, a saber, pues, ¿no? Las particularidades del tema. He atendido alumnos, por ejemplo, con, pues, no sé, malformaciones en sus manos, dedos que no están bien desarrollados, los dedos están pegados. Valentina, no, no muchos, pero han habido algunos problemas. Y nuevamente, es valorar cada caso. Es también ayudarle a las personas a estar conscientes de sus limitaciones. Tanto que, pues no sé, voy a decir una verdad, pero pues hay simplemente ejercicios de piano que llevan los 10 dedos. Si no tengo los 10 dedos que alcancen en esa proporción, no voy a poder tocar en la parte.
Bueno, eso no quiere decir que no voy a poder tocar música. Me acuerdo del nombre, había un pianista, salía en un programa de Ripley, aunque usted no lo crea, y resulta que era un pianista que tenía algo así como tres dedos en cada mano, estaban pegados, eran como tres dedos ahí de cinco formados, y tocaba jazz. Uno, si no, uno no veía las manos del tipo, uno ni se enteraba de que él tenía esa característica. Entonces, si él se hubiera propuesto tocar Rachmaninoff, pues hubiera fracasado y se hubiera deprimido, hubiera fracasado. Pero como él no se fue por ese camino, sino que descubrió el jazz y por ahí pues, hizo una carrera de tocar jazz, qué maravilla. Y por ejemplo, en estos casos de estas personas, con estas malformaciones, yo me acordaba de ese pianista y yo decía, si ese pianista puro, pues ellos también pueden, ¿no? Y cada quien en su nivel, cada quien en sus posibilidades, eh, pues tienes que adaptar un montón de cosas, ¿no? Pero eso, adaptar y pues tú mismo también documentarte y desarrollar, sí, dependiendo de las necesidades de esa persona. Sí, claro, es siempre tener pues esta apertura, yo digo, esta apertura hacia el aprendizaje, esta apertura hacia lo nuevo, pero también reconocernos, tanto el alumno como el maestro, pues lo que no dominamos, ¿no? Obviamente, pues yo le puedo decir, yo no le puedo, yo voy a reprobar, o sea, yo sé que voy a reprobar un examen a primera vista, ¿no? Porque pues no va a ser posible, o sea, de plano no se va a poder, ¿no? Entonces, se tienen que hacer estas adaptaciones, ¿no? A lo mejor en tacto, a lo mejor en partitura braille, pero pues también es saber qué tanto podemos y qué tanto no, ¿no? O sea, es también decir yo puedo como persona con discapacidad, pero también saber nuestras propias limitaciones, ¿no? Porque tan solo las personas que no tienen discapacidad aparente, pues tienen estas limitantes, ¿no? También tienen estas limitantes de ciertas cosas, ciertos géneros que no pueden tocar o que pues no son lo que ellos quieren tocar, ¿no? Entonces, también es tenerlo muy claro, ¿no? Y precisamente ya hablamos de la buena pedagogía, de lo que tiene que haber. Y ahora sí, pues, ¿cuáles han sido los errores que usted ha visto o ha percibido acerca de una pedagogía musical dedicada al piano? Que usted diga, híjole, esto se pudo haber corregido. Mm, bueno, mm, yo pienso que hay un desconocimiento general. Es decir, eh, en México no diría que tenemos una tradición pianística como tal. Y eso sí hay un montón de gente que toca el piano. Parece paradójico. Pianistas hay por montones, pero tradición pianística no hay. Con esto lo que quiero decir para llegar al punto es que dependemos muchas veces de esos maestros, y de veras lo digo en serio, gracias a Dios, que sí saben lo que están diciendo, porque ahí tenemos un desarrollo técnico. Hablamos hace rato de eso. Eh, yo diría que, perdón, me distrajo un sonido de acá, por completo el punto en el que estaba. Pero, a ver, recuérdame, Esperanza, es que de verdad que soy un distraído. Como No estoy se en el preocupe. Starbucks. No se preocupe, profe. Sí, ¿cuáles son los errores en la pedagogía que usted Eh, ha percibido? bueno, voy a esto de que no hay una canción. Eh, hay, hay cuestiones básicas en el piano que luego no se trabajan. Por ejemplo, la posición de cinco dedos. Hay quien no tiene formada la posición de cinco. Tiene la posición, pero no está moviendo los dedos desde la punta. Está moviendo todo el cuerpo desde atrás y está pensando. O sea, aunque tenga la posición, no está haciendo un. Eso ya es un problema. No lo está usando con la respiración, ese es otro. Es decir, ya tenemos ahí una base.
una mala respiración, una falta de posición o un uso inadecuado de la posición, lo cual deriva en los problemas. Y creo que el problema mayúsculo que podemos llegar a tener, que se suma a todas esas cosas, es una falta de método. Fíjate que no es lo mismo técnica que el método. El método es una manera de desarrollarlo. Muchas veces se carece de un método para llevar un progreso eh, integral. Es decir, hay mucha prisa a veces por empezar ya a tocar obras más desarrolladas y a veces hay muchos huecos que se van dejando espacio en blanco, como si me imaginé de repente que tengo mi libro de matemáticas, mi libro de colorear. Ya lo acabé, según yo, porque ya dibujé la última, pero en medio dejé varias libres. ¿Sí? De 100 páginas realmente iluminé por 20, dejé 80 sin iluminar. Así me imagino muchas veces que es el desarrollo. No sé si es extensivo a otros instrumentos, pero en el pianismo sí lo veo mucho, que se dejan huecos. ¿Y esto cómo lo identifico? Pues, por ejemplo, ¿no? Cada estudiante que viene en mi clase, muchos vienen y me cuentan que ya estudiaron. Hay casos donde no, es que ya llevo 20 años estudiando, ¿por qué no tocas? ¿Qué no toca? No ha aplicado. Entonces, ahí me puedo dar cuenta, estoy hablando de un caso extremo aquí, pero al punto al que iba es, todo estudiante que ha llegado ya con un background de estudio, siempre necesita apuntalar algo básico. Por ejemplo, hay otro problema muy básico que también tiene que ver con, bueno, puede ser hasta cuestión de una escuela, me refiero a la manera en cómo se enseña a tocar el piano. Estoy hablando al estilo de los rusos, al estilo alemán, al estilo francés, al estilo... Ahora hasta se habla de una escuela asiática y por supuesto que ya desde hace mucho tiempo existe una escuela norteamericana. Pero ¿a qué me refiero? A movimientos espasmódicos del cuerpo que no sirven, que son movimientos espasmódicos que obedecen más a una cuestión expresiva, pero que si no es una cuestión expresiva, funcional, y por funcional nuevamente quiero decir que es una vida musical interior, una forma como vivo la música, que transmito por medio de la punta de mi dedo hacia el piano y de ahí se expande y llega a otros oídos, porque el objetivo ni siquiera es el piano. El objetivo son otros oídos a los que va a llegar esa, ¿verdad? Entonces, si el movimiento que yo estoy haciendo no favorece, no promueve esa acción y ese orden, es un movimiento espasmódico que solo estorba. De eso hay un montón. Hay un montón de movimientos extra. eh, no sé, es como gastarme 300 pesos en lo que me pude haber gastado 30, por decir una comparación. Es decir, la energía que usamos nos alcanzaría para más. Y sin embargo, pues terminamos todos tensos, todos cansados, y lo peor de todo, sin haber logrado el objetivo. Y eso también es otro problema que se suma. Uno aprende a estudiar el piano para estudiar, no para lograr las cosas. A veces he puesto en la clase de ejemplo el que vende las empanadas. Es como un corolario ahí en Citadino. Habla de un vendedor de empanadas que está vendiendo en la calle y alguien le dice, oye, ¿cuánto cuestan tus empanadas? No, pues 20 pesos. ¿Cuántas tienes? 50. Te las compro todas. No, 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 dicen de las empanadas, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué no me las vendo todas? Y el de las empanadas contesta, porque si no, luego te vendo. A veces así me imagino al estudiante de piano, como que cada estudia, estudia, estudia. Oye, ya apréndete eso y tócalo en un concierto. Y el estudiante dice, no. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, si no, luego que estudio. Ese es el otro problema muy serio, que verás que lo es. El estudiante que se vuelve estudiante, pero que no logra las cosas. Debería lograrlas, porque al final se trata de eso, de lograr algo para un objetivo que ni siquiera es nada más tocarla. Yo debería tocarla porque quiero presentársela a un público, vamos a decir,
simplemente por el objetivo de que yo quiero que ese público conozca esta pieza. Claro, a mí me gusta tanto la pieza que yo soy quien quiero tocarla para ellos, ¿verdad? Podría pagarle a otra persona que ya la sabe tocar, pero yo me la quiero aprender. Yo tengo un interés, darle interés a ese público. Bueno, no lograr esos objetivos, eso también es un problema pues, del pianismo que se necesita resolver con acciones concretas, ¿no? Simplemente, por ejemplo, lo que hacemos nosotros de las clases abiertas, tener espacios donde están estas fechas, puedes ir a tocar ya algo, por pequeño que sea, pero esa sensación de logro es una sensación muy importante para que uno no se quede como el hámster ahí, dando puras vueltas en el puro estudio de la música sin llegar al... Sí, claro, ¿no? Algo totalmente que estoy de acuerdo. Porque muchas veces, pues pensar, ¿no? A lo mejor buscar, no sé, en la feria del pueblo, en la feria de la iglesia, en donde se pueda presentar uno, inclusive, ¿no? Dentro de la facultad, pues están estas prácticas de concierto. Que se buscan, ¿no? Precisamente, muchas veces nosotros, bueno, me incluyo, decimos, ay, es que cómo voy a tocar una canción para niños cuando ya llegan tocando los demás compañeros de la carrera de piano pues sonatas, sonatinas, caprichos y demás cosas que ya son muy virtuosas, ¿no? Pero yo siempre he dicho, y me acuerdo de una frase que decía mi maestra de la prepa de música, que decía que era pocos pelos pero bien peinados, ¿no? Y, o sea, eso poquito que tú tienes pero bien hecho, de verdad, y tener esa emotividad y esa musicalidad, de verdad el objetivo es llegar a hablar universalmente, ¿no? Con la música. Yo considero que la música es un lenguaje del que no hay palabra, sino es un lenguaje en el cual nos expresamos como seres humanos y como parte espiritual que somos también a través de de las notas. Y pues también, ¿no? Es buscar ese objetivo y a lo mejor si no tienes ese pues esa oportunidad del público presencial, pues ahorita ya hay muchas plataformas, ¿no? Puedes subir tus videos, puedes subir a distintas plataformas de redes sociales, pues tus videos tocando para que vean todos cómo tocas, ¿no? Y también expresar ese mensaje a lo mejor a través de ese medio electrónico. Y pues también así ayudamos, profe, a que pues haya más publicaciones de mejor calidad y evitamos pues tanta barbaridad que se ve ahora en las redes sociales, ¿no, profe? Y fíjate, tocas un punto también bien interesante que es la posibilidad ahora uno de hacer grabaciones. ¿Sí? Es decir, tener un canal de YouTube está al alcance de cualquiera ya que tiene una determinada capacidad y un internet de subida y bajar para que te suba. Y en ese sentido hay oportunidades, es decir, eh, es un foro más que se sube, ¿no? Y lo que sí es que uno debe tener bien claras sus prioridades. Por ejemplo, eh, me acaba de buscar una persona para clases particulares y me decía, yo no quiero estar dando conciertos, ¿no? Yo lo quiero aquí nada más para mi casa, mis hijos. Entonces dices, muy bien, ¿no? Es decir, si hay un objetivo muy claro, pues ok, eso está muy bien, ¿no? Porque además estamos hablando de alguien que inmediatamente también le dice, yo quiero que esto sea un hobby. Así se vale, claro que se puede. Pero aún en ese caso, digo, tú, por ejemplo, que estás en la facultad y que estás en ese nivel, ahí sí no hay opción, tienes que aprender a hacerlo, ahí nada de no, no. ¿Por qué? Porque estás formando de lo profesional. En una clase particular, si alguien me dice, yo no quiero que nadie me oiga, no es una clase particular, ¿no? La persona no, no se está proponiendo participar de una vida profesional. Si se lo propusiera, entonces yo le diría, ¿sabes qué? Y lo tienes que hacer. Y aún en ese caso, y bueno, en este caso de esta clase, pues apenas comprendo, pero yo le diría a la persona, yo no dejaría de animarle a que ahí con su familia, no le vamos a invitar a la Xochipilli, ¿verdad? Pero en un día que se reúnan,
años, que pueda tocar de pronto el piano ahí con tu familia, eso es muy satisfactorio. Y entonces también, no sé, no faltará quien de ahí se enganche, ¿verdad? Diga, oye, finalmente esto sí me gusta. A veces uno se niega a las cosas que no conoce, ¿no? Típico, ¿no? La fruta que nunca he probado, yo digo que no me gusta. Y diría mi mamá, ¿y cómo sabes que no te gusta si no la has probado? Y tendría toda la razón. ¿Sí? Entonces, pues ahí es como animar y saber que es, pues que es parte de la experiencia también de tocar la música, que pues independientemente de que uno se sienta en ese ánimo, hacerlo profesionalmente, cobrar o no, yo no quiero hacer no negarse a poder tocar. Sí, claro, ¿no? Está este objetivo primordial y este objetivo que se tiene que tener, ¿no? Y claro, ya poco a poco, pues quién sabe, profe, a lo mejor también termina en la Xochipilli, ¿no? ¿Quién sabe? Este, Exactamente, no sabemos, ¿verdad? sí, exacto, ¿no? Es algo que, pues que se tiene que ir buscando poco a poco, profe. Y pues bueno, precisamente hablamos esta noche pues de todo, de toda la pedagogía musical, de todo lo que es pues una buena técnica, una buena musicalidad. Y pues para ir cerrando, profe, no sé si usted tenga algunas reflexiones finales, algo que no se dijo y que se quedó en el tintero. Ahora sí que el micrófono y la pantalla son suyas. Pues no, más bien yo creo que te agradezco que hayas llegado para esto. Creo que a partir de las cosas que me preguntas, me haces reflexionar. O sea, por ejemplo, lo primero que me preguntaba, las personas básicas, que uno debería saber cómo manejar una terapia. Y creo que con todo esto que me dices es muy interesante porque reflexiono sobre estos elementos que debe tener en atención. Reflexiono sobre el trabajo con los estudiantes. Lo que me preguntas, por ejemplo, sobre las carencias que puede haber en un momento, las problemáticas que se pueden presentar en un momento en nuestro país, cómo estamos aprendiendo el piano. Y bueno, no sé, yo a lo mejor esto sería mi último comentario. Eh, yo no sé, a veces no hablo de esta cosa en particular con los estudiantes. A lo mejor hay un día que no lo tengo situación, pero cuando yo estudiaba, pues no sé, de pronto tenía determinados conflictos con, oye, pues es que mira, cómo está este mundo, está cayendo a pedazos, y yo todavía quiero estar tocando música. Entonces parece como una cosa tan como que uno debería más bien ponerse ahí a respetar. Sin embargo, bueno, soy un salvador del mundo hacia Cristo, me necesito rescatarlo yo. Pero vamos a decir, en ese rescate que estoy hablando hoy, pues no sé, la música tiene una también labor de salvaguarda, ¿no? Es decir, uno no se equivoca por dedicarse a la música en este mundo convulso, al contrario, yo creo que es una necesidad. Y creo que eso es lo que me gustaría transmitir a las personas que escuchan y que pueden llegar a tener esa pregunta. A lo mejor no se ven tan catastrofistas como yo, de decir, ¿por qué debería tocar la música en cualquier momento está ahí? Pues a lo mejor por eso, ¿no? Si te va a agarrar la tercera guerra mundial, que te agarre la música, no que te agarre preocupado o afligido, pues así de ¿no? Pero nuevamente, sin verlo tan catastrófico. La verdadera catástrofe personal, creo, sería que la gente tiene ganas de estudiar música y que no lo haga, porque le ganó la desidia, porque le ganó la apatía, porque le ganó una mala experiencia que tuvo. Que el maestro me dijo que lo resolvía. Y no, o sea, yo creo que eso también puede ser muy trágico. O sea, me quedé con las ganas de tocar el piano, me quedé con las ganas de cantar, y yo siento que pienso, ¿no? Que pues es mejor buscar el desarrollo de sus objetivos que a veces otras cosas, precisamente hoy como con objetivos.
tienen a su hijo ya con el piano, le ponen la app del piano, ahí está el niño. Me dice su papá, por ejemplo, fíjate lo que me dijo su papá. Dijo, yo estoy estudiando de esta app una pieza diaria y es que quiero, fíjate lo que me dijo, yo quiero que mi hijo me vea tocando para que a él se le haga algo más normal. Él también se lo. Pues tenemos un papá que en vez de decirle a su hijo, si no estudias el piano, no te presto los juguetes, o no te doy helado, no sé, o te doy las nalgadas, ¿no? No, su forma de animarlo es que me vea tocar. Entonces, creo que yo invitaría a todos a reflexionar si en este momento están logrando su objetivo en lo personal en cuanto a musical, o si podrían, pues tal vez echarle más ganas, no sé, pensar en otras perspectivas y no dejar de buscar ese desarrollo personal porque pues, solo tenemos esta vida y pues, sí, hay la posibilidad y el gusto porque no sé. Claro que sí, profe. Y pues de nuestra parte, pues hacer de este mundo un poquito mejor a través de la música, ¿no? Un poquito mejor a través de esta expresividad. Yo considero que, bueno, todos podemos ayudar y aportar nuestro granito de arena para pues no tener un mundo tan caótico. Y pues en el caso de los músicos, lo que nos toca, pues es regresar a esta humanidad, es regresar a esta humanización de la sociedad y tener pues esta visión de un mundo más fraterno, de un mundo más empático, de un mundo más compasivo a partir de la música, a partir de las enseñanzas y pues a seguirle, ¿no? Y tener este objetivo y poder también gozar a través de la música, poder hablar a través de la música, que muchas veces son discursos que no se podrían dar de manera oral, se dan a través de la música, se da ese contacto con Dios, se da ese contacto, pues, inclusive con personas que ya no están en nuestra vida, pero que se puede lograr ese contacto a través de de la música, a través de la expresividad musical, es algo muy bonito y yo también los animo, ¿no? A que no se dejen por desidia, a que pues es que quería tocar, pero ¿qué tal que me ven feo? O ¿qué tal que canto y se me sale un gallo? Se va a salir, y se los digo por experiencia, ¿no? Se va a salir un gallo a fuerzas una u otra vez, pero el chiste es expresarlo y el chiste es hacerlo, porque si no nos quedamos, también eso es detonante de traumas, profe, también eso es detonante de, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello, y pues si usted y yo sabemos, profe, que el hubiera no existe. La cosa es ahora y pues también tener charlas tan fructíferas como la de esta noche, ¿no, profe? Yo le agradezco infinitamente que haya tenido pues esta intención, esta apertura de haber aceptado la invitación. Eh, y pues también agradecerle a usted todo el apoyo, toda la enseñanza y también que es de pues pocos maestros que de verdad se voltean a ver al alumno, que voltean a ver al alumno como persona y no como un número de cuenta, es algo bastante bueno y que de verdad hace falta mucho en nuestra sociedad. Y pues les agradezco también a todos los que nos hayan visto en este video. Y pues los invito también a suscribirse, los invito también a que nos dejen los comentarios qué tal les pareció y pues también cualquier duda que tengan hacia el maestro, pues déjenlo en los comentarios, yo se lo haré saber. Y pues nada, nos vemos en un próximo video y que les vaya muy, muy bien.